Hola, hola, yo soy Moni, tu profe TDHera, y aquí aprendemos sin miedo a pensar. Vamos con la clase. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando logren ver esto. Vamos a comenzar con la clase y la explicación del método científico. Anteriormente ya hemos abordado en diferentes videoclases sobre el método científico. Hemos explicado que lleva fases y que al final es un proceso fundamental para que podamos realizar una investigación de forma adecuada. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, ya que dijimos que es fundamental, pues también podremos concebirlo como el núcleo operativo de la ciencia, dígase, no nada más de ciencias exactas, no nada más de ciencias biológicas o naturales, sino de todos los tipos de ciencia. De hecho, este método científico, como hemos visto, lleva una estructura y esto va a llevar a que generemos conocimiento. Se habla mucho de la cuestión de investigar es buscar información, sí, pero tienes que hacerlo de manera sistemática, tienes que hacerlo de forma organizada y con una metodología que te permita tener un conocimiento real y un conocimiento adecuado sobre lo que quieres saber, sobre el tema que quieres desarrollar. Entonces, a partir de aquí vamos a poder decir que si seguimos la metodología, vamos a poder generar conocimiento verificable. Y de entrada, con esto, vamos a poder garantizar la objetividad y la replicabilidad. Entonces, estos vienen a ser los otros pilares para el avance disciplinar. Es importante decir que el método científico no es una receta de cocina. Así que chiste, No es un conjunto de pasos que tengas que seguir al pie de la letra y párale de contar para que una investigación pueda resultar efectiva. Sampieri menciona esto precisamente, que realmente no es una receta rígida, sino es un conjunto de procedimientos lógicos y empíricos. ¿Qué quiere decir con el empirismo? Basados en la experiencia y en la observación. Esto, de alguna manera, va a guiar nuestra investigación y va a permitir que podamos ser flexibles con el proceso de conocimiento que estamos llevando a cabo. La aplicación que tengamos va a poder ayudarnos a discernir y a adaptar este proceso a nuestro estudio, es decir, a nuestra investigación. Y de esta manera vamos a poder realizar una aplicación o una ejecución de los pasos que están preestablecidos. Algo que también menciona Bautista es precisamente el que tenemos que seleccionar los métodos adecuados. ¿Por qué? Porque cada método va a depender del objeto de estudio. Es decir, tengo que tener muy claro qué estoy investigando, ¿sale? Y los objetivos de investigación, ¿qué quiero lograr? Por eso es que si eres alumno mío de clases tanto presenciales como virtuales, muy seguramente ya te conté que necesitas saber el por qué quieres investigar esto y qué buscas lograr con esto. El objetivo es precisamente el qué quiero lograr con esta investigación. Analizar, cuantificar, quiero deducir, quiero correlacionar alguna variable o factores, etcétera. A partir de aquí, vamos a poder dar un enfoque epistemológico, es decir, aplicar la teoría del conocimiento que va a sustentar la investigación. Y con ello vamos a poder garantizar el rigor y la exactitud
de nuestra investigación. A eso se le llama estrategia. No podemos dejar de lado la parte ética, es decir, los principios morales de la investigación, que van muy de la mano con los principios morales personales de cada uno de nosotros, pero aplicados directamente a nuestra investigación. Es importante ser resilientes, es decir, tener esa adaptabilidad para que podamos tener esa validez en los hallazgos. ¿Por qué? Porque si algo no nos sale bien, tenemos que adaptarnos para que podamos, de alguna manera, saber cómo actuar o, como decimos también, que sepamos improvisar. Ahorita vemos qué pedo. ¿Cuál es el proceso sistemático del método científico? Ya lo hemos visto y muy seguramente en clases presenciales te puse el ejemplo de que el método científico y la ciencia está en todos lados, porque si quieres conquistar a alguien, lo primero que hiciste fue una observación. A partir de ahí formulaste un problema o una hipótesis. El primerito de los pasos y que muchas veces la gente omite es la observación. Una vez que tú observas algo que te está llamando la atención, entonces vas a formular el problema y recordemos, el problema no es problema. El problema es lo que quiero investigar. Entonces, a partir de ahí, vamos a identificar cuáles son nuestras preguntas de investigación y vamos a formular una explicación provisional, es decir, nuestra hipótesis. Recordemos que la hipótesis es lo que hasta el momento creo que sucede y que posteriormente voy a encargarme de corroborar o de explicar. ¿Por qué lo creo? Porque es con lo que he trabajado hasta el momento. Puede ser que después pueda refutar la hipótesis o puede ser que la compruebe. Eso se verá mediante el proceso investigativo. Posteriormente, voy a hacer un diseño y una recolección de información. Esto ya es el método científico aplicado al 100%. ¿Por qué? Porque en este diseño y recolección voy a planificar la metodología, es decir, qué tipo de estudio voy a realizar, si es de campo, si es de gabinete, si va a ser un enfoque cuantitativo, si va a ser cualitativo, si va a ser mixto, porque también se puede llegar a dar, y qué tipo de técnicas voy a utilizar. Cada que yo defina qué tipo de estudio voy a hacer, con qué enfoque y con qué técnica, tengo que explicar el por qué. De hecho, es aquí precisamente en donde una vez que yo lo explique, tengo que hacerlo lo más detallado posible. Si voy a ocupar X o Y técnicas de investigación o técnicas de recolección de información, tengo que explicar exactamente cómo lo voy a hacer. No es que quiera alargar el asunto, pero sí necesito explicar el por qué lo voy a hacer de esta manera y cómo lo voy a hacer. A partir de aquí, vamos también a obtener datos empíricos, es decir, con nuestras técnicas de investigación. Posterior a ello, vamos a realizar un análisis y una interpretación de nuestros resultados. ¿Cómo lo hacemos? A través de una evaluación de datos. Para ello, muy seguramente vamos a ocupar la estadística inferencial porque nos va a ayudar a extraer las conclusiones significativas. Pero, reitero, esto depende de qué tipo de estudio voy a realizar. Por eso es importante que podamos saber los tipos de estudio o de investigaciones que hay y sus enfoques, así como las diferentes técnicas de investigación que se ocupan en cada uno de estos. Una vez que ya pude realizar el análisis y que ya pude interpretar los resultados, bueno, ahora voy a presentar y voy a realizar, mejor dicho, mis conclusiones y las voy a comunicar.
¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a validar mi hipótesis o la voy a refutar. Validarla, es decir, yo estaba en lo correcto, ¿sí? Así como lo dije al inicio, se comprueba. Y la refutación es cuando digo, humildemente me equivoqué, pero también encontré estos datos y puedo decir que no estaba en lo correcto por ABC. De igual forma, se hace una divulgación de los hallazgos a la comunidad científica. Si estoy en una universidad y quiero presentar esto ante el público, es decir, ante el resto del alumnado, ante los colegas, profesores y demás, tengo que hacerlo con la formalidad debida, no solamente en el tema del vestuario, sino también con idioma más técnico o con lenguaje más técnico. Tengo que hacerlo con la mayor seriedad posible al hablar y, muy importante, tengo que controlar los nervios. ¿Por qué? Porque cuando detectan que estoy nerviosa al hablar, entonces pierdo credibilidad. Y es importante aprender a dominar los nervios, así sea una persona, uno a uno, o sean 20, 50 o más de 1000 personas que están escuchando lo que tenemos que decir. Si estás seguro de lo que hiciste, seguro, segura de lo que trabajaste, no tienes por qué estar nerviosa. Puede ser que puedan cuestionar parte del método, puedan cuestionar parte de tu estudio, pero ¿quién mejor que tú para hablar de él? Tú lo hiciste y tú sabes cómo se llevó a cabo. Por lo tanto, nadie te puede decir cómo es que hiciste tu trabajo. No lo sé, Rick, parece falso. Asimismo, vamos a abordar las características clave del método científico. Una de ellas es que es empírico, es decir, ocupamos la observación y la experimentación de forma sistemática para poder fundamentar el conocimiento científico. Hay ocasiones en que sabemos la respuesta de algo aún sin haber estudiado tanto sobre el tema o sin haberlo estudiado, pero lo aprendemos a través de la observación. Y entonces, ese aprendizaje que adquirimos lo vamos a llamar conocimiento empírico. También vamos a llevar la característica del método científico que es lógico, es decir, lleva un razonamiento deductivo e inductivo. Y esto nos va a llevar a poder guiar la formulación de la hipótesis o de las teorías. Otra de sus características es que es crítico y está sujeto a constante revisión y a constante refutación buscando una cuestión objetiva. Me la he pasado bastantes videos diciendo que no podemos involucrar sentimientos, porque al momento de involucrarlos, entonces la investigación se ve comprometida. ¿En qué sentido se ve comprometida? En que muy probablemente va a perder validez y va a perder credibilidad. Y si estamos trabajando, ya sea individualmente o en equipo, todos corremos ese riesgo. Si trabajo en equipo, el equipo entero corre el riesgo. Y si trabajo individual, mi credibilidad también corre el riesgo. De igual manera, el método científico es comunicable, es decir, los hallazgos son públicos, ¿sale? Y son replicables, es decir, que alguien más puede volver a hacer el experimento y le tiene que dar resultados, si no iguales, muy similares. Y también son verificables por la comunidad científica. Reitero, cualquiera puede venir y volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una receta que no siempre es rígida, de hecho no es rígida, pero cualquiera puede replicarlo siguiendo exactamente los mismos pasos que nosotros realizamos para nuestro estudio. Hay que considerar que también hay variables y, por supuesto, esto genera evidencia.
El método científico busca principalmente esta relación entre las variables, es decir, las características o los atributos que puedan variar. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a explicar fenómenos y de alguna manera esto va a evitar que tengamos un conocimiento basado en la opinión, es decir, en la creencia, en el yo creo. ¿Qué va a promover al final? Bueno, la evidencia empírica. Es como cuando dicen las abuelitas, si te digo que la burra es parda, es porque traigo los pelos en la mano. ¡Diablos, señorita! Y esa información que se obtiene a través de la observación, también se va a obtener muy probablemente a través de la experimentación. Por eso es que muchas veces tenemos muy marcada esa frase, sobre todo los abogados, que decimos, a las pruebas me remito. No es lo que yo crea, es la prueba irrefutable de lo que tenemos a la vista o de lo que ya surgió a través de una experimentación. Asimismo, la Real Academia Española menciona que el método es ese modo ordenado de proceder para poder llegar a un fin. Y esto nos va a llevar precisamente a una naturaleza que sea estructurada para poder realizar investigaciones que no solamente tienen que ver con las ciencias exactas, también tiene todo que ver con las ciencias sociales. Entonces, una vez que podemos adherirnos a este orden fundamental, podemos garantizar la validez y la replicabilidad de nuestros hallazgos. De hecho, como hemos estado diciendo, el método científico no es exclusivo de las ciencias naturales. Podemos adaptarlo a las ciencias sociales, a las ciencias jurídicas, económicas, tecnológicas y su largo etcétera. ¿Por qué? Porque esta naturaleza de las ciencias va a ajustarse al fenómeno según queremos estudiar algo. Y a partir de aquí podemos decir que somos científicos, aunque no nos pongamos una bata y no estemos frente a un microscopio y un montón de tubos de ensayo o frascos de vidrio. Somos científicos porque ocupamos el método científico para generar conocimiento. Asimismo, hay que abrazar la diversidad de los métodos para conocer diferentes propuestas investigativas. ¿A qué voy con esto? El método científico, como hemos dicho, busca generar conocimiento, pero también hay que asumir y hay que reconocer la gran variedad y el abanico tan amplio que tenemos de metodologías y de enfoques para poder recolectar y analizar los datos. De hecho, cada una de ellas podemos adaptarla según la complejidad, según el objetivo de lo que queremos saber y de nuestro objeto de estudio. Esto al final nos va a ayudar con un diseño que puede ser experimental hasta uno que no lo es. Y de alguna manera esto vamos a verlo reflejado en la riqueza de aproximaciones para ciertos fenómenos según la disciplina. El que estudie ciencias jurídicas no quiere decir que no pueda ocupar métodos de experimentación o metodologías que llevan para recolección de información un tema de experimentación. Uno de los métodos es precisamente el analítico. ¿Qué es lo que hace este método? Descompone el fenómeno. Es decir, vamos a fragmentarlo como si fuera un rompecabezas y vamos a empezar a armarlo nuevamente para poder examinar qué estructura tiene y cómo es que funciona. ¿Es tardado? Sí, pero ayuda muchísimo a comprender el por qué las cosas suceden y por qué una sociedad se llega a comportar como lo hace.
Esto de alguna manera, cuando hablamos de interacciones sociales, facilita la comprensión de las interrelaciones y puede ser desde una cuestión micro hasta una cuestión macro sociológica. Sampieri menciona que el método analítico va a descomponer ese objeto, es decir, se fragmenta y permite examinarlo a detalle, y una vez que estoy terminando de examinarlo, voy a reintegrarlo para hacer una comprensión holística de este fenómeno. Bautista menciona que hace posible identificar variables, es decir, las características medibles y las relaciones que tiene. Importantísimo recordar que la variable independiente es la que jamás se mueve, es la que marca el ritmo y es el son, ¿vale? Marca el son que se va a dar dentro de una investigación. Y la variable independiente nos va a decir que se ve afectada según se transforma la variable independiente. De hecho, si la variable independiente se ve afectada, en automático, la otra se va a transformar, la variable dependiente se transforma de acuerdo a lo que le suceda a la independiente. Esto va a ayudar a comprender fenómenos que sean complejos. De hecho, podemos correlacionar causas y efectos dentro de una sociedad o dentro de ciertos fenómenos sociales. ¿Cuál es el alcance del método analítico? Bueno, desde un enfoque cuantitativo vamos a poder aplicarlo para poder cuantificar fenómenos y analizar las relaciones causa y efecto, como lo habíamos dicho. Esto va a ayudar a que podamos recolectar los datos y poder hacer un análisis estadístico. ¿Por qué? Porque estos datos siempre van a ser numéricos. Y esto nos va a ayudar a que podamos analizarlo con mayor objetividad sin estar buscando un significado de creencia o un significado emocional. Por su parte, el enfoque cualitativo nos menciona que puede centrarse en comprender los significados, las experiencias y los contextos. Es decir, va a buscar centrarse en la opinión, en las experiencias de las personas con las que está realizando el estudio. Y aquí vamos a interpretar los datos no numéricos. Esto se va a realizar con la finalidad de profundizar en los detalles que no son cuantificables. Por lo tanto, vamos a poder desglosar narrativas que sean complejas para poder identificar patrones de conducta. Vamos a trabajar con un tema más emocional, con un tema que puede llevarnos más tiempo porque no podemos cuantificar una emoción ni experiencias, pero sí podemos desglosar y detallarlas en nuestro informe. La relevancia académica del análisis va a referirse a la parte de la herramienta del método analítico. ¿Por qué? Porque al final el método analítico nos va a ayudar a estudiar fenómenos complejos en contextos sociales y organizacionales. Nos va a ayudar a entender el funcionamiento de los mismos. Y sobre todo cuando estamos enfrentándonos a un fenómeno social de la índole que sea, necesitamos buscar el análisis profundo para entender por qué la sociedad está teniendo el fenómeno o por qué está cambiando el comportamiento. Es ahí donde identificamos el patrón de conducta. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? El método deductivo es un poco al revés. ¿Por qué? Porque este método deductivo parte de los principios universales para crear una conclusión específica. Es decir, en el método deductivo vamos de lo general a lo particular y entonces vamos a poder buscar que
se formulan hipótesis, es verdad, pero a partir de aquí las vamos a contrastar con algunas que ya sean existentes, con teorías que ya se hayan establecido y las contrastamos con la realidad. Por ejemplo, anteriormente, según Max Weber, se decía, y la teoría de Max Weber señala que hay 3 tipos de dominación política: la carismática, la legítima y la tradicional. En México, de acuerdo a los diferentes fenómenos sociales que han surgido desde la época post-revolucionaria, ¿no es cierto? Desde la época pre-revolucionaria, hemos tenido los 3 tipos de dominación política. Es decir, si yo tuviese una teoría sobre este tema y la contrasto con la de Max Weber, lo más seguro es que podría realizar ese contraste de realidad y comprobar que Max Weber tenía razón y muy probablemente que yo también la tengo. No quiere decir que uno sepa más que el otro, sino que las teorías se complementan. Este enfoque es al final una base para poder verificar modelos científicos. Asimismo, Sampieri menciona que se contrastan ideas dentro del método deductivo. ¿Por qué? Porque ya están de una existencia previa y esto nos lleva a compararlos con la realidad empírica. Recuerda que la realidad sucede a través de 3 realidades: la tuya, la mía y la que está sucediendo en este momento. Por eso es que vamos a buscar a través del método deductivo verificar la validez y la aplicabilidad de las teorías que ya existen en ciertos contextos. Por eso es que cuando estamos estudiando una licenciatura, por lo regular tenemos bibliografías básicas o tenemos material de lectura básico, porque es algo que se ha comprobado y confirmado a través de los años. Por lo tanto, comprendiendo esas teorías, podemos aplicarlo a la realidad y comprobar que los dichos son correctos o que son ciertos. La parte deductiva, de acuerdo a Briones, menciona que busca comprobar las hipótesis. Por lo tanto, esto nos lleva a un marco teórico que sea sólido porque marca esa estructura para que pueda explicarse un fenómeno a través de bibliografía que ya existe. Y esto va a ayudar a enfatizar en la relación empírica de predicciones teóricas. Asimismo, recuerda que debes tener coherencia lógica y resultados. Vale la pena que regreses en el tiempo y digas o replantees cuáles fueron tus objetivos, cuál es tu título de investigación y menciones si hay una coherencia entre estos dos con la hipótesis y con el tipo de metodología que quieres utilizar. Hasta este momento de la vida y hasta este proceso y punto de investigación, todavía estás en tiempo de poder cambiar lo que veas que no te hace sentido. El método deductivo, de alguna manera, va a contribuir a la robustez metodológica porque va a asegurar la validez de sus conclusiones. Es decir, todavía puedes equivocarte y con el método deductivo puedes hacer las correcciones para a partir de ahora dar seguimiento con tu proceso de investigación. ¿En qué tipo de disciplinas puedes aplicar el método deductivo? Bueno, puedes aplicarlo en derecho, las ciencias jurídicas, porque vas a aplicar normas generales a casos específicos. Y recordemos que en el derecho tenemos que aplicar de acuerdo a lo que más le convenga a nuestro cliente, porque ya son normas generales y solamente tenemos que aplicar lo que más convenga. Asimismo, está la parte de la psicología en donde vamos a poder deducir una hipótesis
que sea específica. Y a partir de aquí vamos a poder hacer la verificación empírica de un modelo cognitivo. En la parte de economía también la puedes utilizar porque vas a poder derivar predicciones de modelos teóricos y el comportamiento racional de agentes económicos. De hecho, la parte de la economía la puedes ocupar al mismo tiempo o a la par que el derecho en el modelo económico mexicano actual. Te invito a que realices la reflexión y me digas qué proceso histórico ya vivimos a través de esto que conocemos actualmente, 2026, como modelo de bienestar o gobierno de bienestar, porque anteriormente ya se había ocupado. Y tanto jurídicamente como económicamente podemos predecir el fenómeno que se nos viene encima una vez que termine este periodo. Ahora bien, el método experimental viene a dar una manipulación y control. Este método va a distinguirse por hacer una manipulación deliberada de la variable independiente, que es la que te digo que nunca se mueve, y la variable dependiente, que es la que mide, ¿vale? O la que se mide. Y esto se va a realizar bajo las condiciones controladas, es decir, yo voy a replicar un modelo y voy a implementar este método para poder controlar el ambiente y poder estudiar estas variables. De alguna manera, esto pretende minimizar la influencia de variables que sean ajenas y establecer relaciones de acuerdo al fenómeno que quiero estudiar. Tenemos el proceso de la causa y el efecto en donde vemos causa y consecuencia. Este método experimental de alguna manera va a establecer la relación de causalidad, es decir, qué es lo que lo está causando, ¿vale? Y esa causa, por supuesto, va a tener una consecuencia, que es el efecto. Esto va a llevarnos a manipular la variable independiente, que es la causa, y observar el efecto en la variable dependiente. De hecho, socialmente también lo puedes verificar cuando quieres establecer algún modelo de conducta de la actualidad. ¿Qué sucede? Y nuestra variable independiente en un estudio es qué sucede cuando permites abusos por parte de una persona. Sea hombre o mujer, quimera, no me interesa, pero cuando permites abusos por parte de una persona, vas a verte afectado como variable dependiente y esto va a llevar a una consecuencia o a un efecto. Y esto, tanto en psicología como ciencias jurídicas, es más que comprobable. Ahora, ¿qué requisitos tiene el experimento? Primero que nada, necesitas control experimental. Tienes que poder manipular las variables independientes para poder también neutralizar factores extraños, es decir, lo que pueda comprometer tu estudio. De igual forma, la medición tiene que ser precisa, con instrumentos confiables y que sean válidos para poder cuantificar variables y que tengan esa exactitud sin sesgos. Siempre vamos a tener un sesgo, es decir, un margen de error, pero procura que ese margen de error no sea por una creencia o por asumir algo que no debías asumir antes de tiempo. Recuerda que lo comprueba es lo que te va a dar el hecho y por lo tanto eso lo podemos considerar como una verdad. La parte de la replicabilidad permite que otros investigadores puedan reproducir el estudio y verificar los hallazgos, y si los pueden verificar, quiere decir que tu estudio estuvo bien hecho. Asimismo, no te olvides de la parte ética, que es precisamente cumplir los criterios éticos rigurosos
y siempre asumir la responsabilidad en la protección de los participantes, tanto del equipo de trabajo como de quienes te ayudan en la parte de la experimentación, es decir, personas a las que estás entrevistando, encuestando, etcétera. Siempre busca ser íntegro, no solo como persona, sino también como investigador. Ahora, ¿dónde puedes aplicar la experimentación o una investigación experimental? En ciencias naturales e ingeniería, ¿vale? Porque hay diferentes ciencias que sí te permiten llevar a cabo este proceso o este método para hacer una comprobación. En psicología y en neurociencias, porque vas a investigar el comportamiento humano a través de procesos cognitivos y en condiciones controladas. De hecho, cuando te dicen, un estudio de la universidad tal, comprueba que o establece que tantas personas que se sometieron al estudio arrojan estos resultados. Esta es la parte de la experimentación controlada. Y en ciencias sociales y de mercado, es decir, la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque vas a adaptar este método para evaluar intervenciones sociales o en campañas publicitarias, es decir, de marketing. Es verdad que aquí puedes utilizar la parte cuasi experimental, es decir, que esté semi controlado el asunto. Por lo tanto, vamos a poder inferir una causalidad dentro de estas aplicaciones. El método descriptivo nos va a ayudar de alguna manera a caracterizar o busca caracterizar los fenómenos así como se presentan. No le voy a aumentar nada, no voy a poner características ni adornos. Tal cual suceden las cosas, tal cual las voy a describir. No pretendo establecer relaciones causales, pero este método es fundamental en estudios exploratorios y al momento de formular la hipótesis. Es importante responder a las preguntas básicas dentro del método descriptivo. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Porque esto nos va a dar pauta a poder describir de manera más detallada y más objetiva el fenómeno sin adornarlo. Adornarlo es cuando ya le ponemos nosotros de nuestra cosecha. Y esto vamos a considerar que busca caracterizar a la realidad, establecer una relación causal o de causa-efecto, pero si quiero identificar esos patrones y las propiedades de la población o la situación que esté estudiando. Si estoy haciendo un estudio de personas que están desempleadas, por ejemplo, bueno, voy a describir a la población y voy a describir los patrones de conducta que tienen de acuerdo a lo que quiero investigar. Asimismo, la estrategia y su utilidad. Bueno, básicamente esto nos va a ayudar a tener un panorama general cuando queremos comenzar a investigar. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios sociales, básicamente, así como de mercado o educativos, podemos buscar la comprensión del contexto antes de profundizar. Es decir, primero quiero ver el contexto. Como cuando te están contando un chisme y dicen, ¿qué crees? Pasó esto, pero tú no estás enterado del contexto. Bueno, ahí es donde dices, contexto, please. Y es aquí donde precisamente esta descripción te ayuda a tener una comprensión del contexto o una comprensión general. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Llegando a las conclusiones, podemos decir rápidamente que el método científico es un proceso sistemático y empírico, además de lógico, para poder generar conocimiento válido.
No es una receta de cocina, no es una receta exacta ni rígida, pero estos conceptos y estos procedimientos se pueden adaptar según lo que quieras conocer, es decir, la parte epistemológica. La parte del método analítico va a descomponer el fenómeno, lo va a fragmentar para identificar las variables y las relaciones que tienen. Por su parte, el método deductivo, el experimental y el descriptivo van a ofrecer enfoques específicos para que puedas comprobar tu hipótesis y que puedas establecer la causa y el efecto, así como caracterizar fenómenos. Y antes de irnos, si este contenido te ayudó, aunque sea un poquito, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y me dejes en los comentarios qué te pareció o qué duda te quedó. Compartir este canal y este material ayuda a que más personas se animen a pensar, aprender y cuestionar el mundo que habitan. Yo soy Moni, tu profe THera, y recuerda, lo aburrido no es aprender. Lo aburrido es que no te dejen pensar. Nos vemos en un siguiente video.